Este episodio tuve la oportunidad de hablar con Christopher. Christopher Blanquet es un fotógrafo mexicano que ha sido galardonado con diferentes premios internacionales y nacionales. Entre sus trabajos más reconocidos destacan Hermoso Veneno, El Muro Bajo las Estrellas y ha fotografiado conflictos bélicos como el conflicto en Ucrania. En esta conversación tuve la oportunidad de discutir sobre la responsabilidad que tiene un fotógrafo al contar una historia, sus fuentes de inspiración, sus primeros retratos, lo más bello que ha fotografiado en su vida, los puntos de inflexiones en su carrera y cómo él ha logrado retratar estas historias y dejar un impacto profundo en todos los que tienen la oportunidad de verlas. Te invito a que veas el trabajo de Christopher, te invito a que te quedes en este video y espero disfrutes escucharlo, tanto como yo disfruté tener esta conversación con él. Hola Christopher, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por invitarme. Como te decía, estoy pues bastante agradecido por poder entablar esta conversación porque tú eres uno de mis artistas favoritos y estaba escribiendo hace rato cómo tu trabajo en particular me hace sentir algo muy interesante y algo muy especial. Tu trabajo me hace sentir que el fotógrafo no existe, que de alguna manera el fotógrafo es como el universo explorándose a sí mismo. Y me impresiona mucho tu capacidad de dejar el sistema como no perturbado por la cámara. Las fotos que he visto tuyas me hacen sentir que tú no estuviste ahí, que nada más fuiste como una presencia fugaz ahí. Te quería preguntar cómo logras este efecto, cómo logras no dejar una huella, pero aún así pues impactar profundamente con tus fotografías. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, en algunos trabajos que tengo, porque últimamente me he permitido explorar distintas narrativas, en las que son como más documentales. Me parece que lo logro porque trato de empatizar mucho con la historia y primero me acerco a la gente y trato de romper como estas barreras imaginarias, ¿no? Del contexto culturales, sociales de muchos para poder estar a su nivel y entender que lo que importa es su historia y no la mía, ¿no? Y a partir de que esto está evolucionando, este, ya puedo empezar a hacer las fotografías. Eso es como mi método para trabajar en ese tipo de proyectos. Por ejemplo, en la cuestión de proyectos más conceptuales, ahí es distinto porque lo abordo desde otra mirada. Pero bueno, platicando ahora con unos colegas en el Festival de Italia, creo que el plantearse siempre la pregunta y reflexionar a partir desde dónde estamos mirando y cómo lo vamos a mirar sin que esto ocasione que, que estemos nosotros por encima de la historia. Y por eso me parece que lo he logrado, ¿no? En las historias como documentales, pues trato de ser como esta mosca en la pared, ¿no? Pasar desapercibido y cuando ocurren pues los momentos que a mí me interesan fotografiar, pues ya estoy como tan integrado al entorno que no lo notan. ¿Cómo tú seleccionas las historias a las cuales tú le quieres dar voz y luz? Bueno, en este caso yo selecciono las historias a partir de mis intereses personales y de mis preguntas, ¿no? Eh, Muchas veces las motivaciones pueden ser diferentes. Por ejemplo, la de las flores, Hermoso Veneno, es a partir de que mi familia pertenece a un pueblo cerca de la comunidad. Entonces yo crecí prácticamente ya mucho tiempo. Entonces cuando empiezo a abordarlo ya como profesional, pues me generan todavía más interés porque ya tengo las herramientas narrativas, pero además tengo las herramientas históricas, ¿no? Y familiares para poder abordarlos. Em, en otros temas, pues me interesan mucho los temas de derechos humanos, los flujos migratorios, los conflictos armados, eh, porque México, pues es un país de resistencia, es un país de migración, es un país que ha estado sumergido en violencia. Entonces, a mí siempre me genera preguntas el saber por qué ocurren y cómo es que la gente, a pesar de todo, sobrevive y encuentra su camino, ¿no? Entonces, esas son mis motivaciones y bueno, en el campo vas encontrando y vas descubriendo nuevas preguntas que te permiten avanzar. Sí, me quedé sin palabras cuando estuve investigando acerca de el Beautiful Poison, um, que fuiste ganador en el 2021 de este premio. Para tú ganar este premio tienes que someterlo y cuando se somete, si es que se somete, ¿qué métricas califican para seleccionar a un ganador o a una persona? ¿Te refieres al WordPress Photo? Al Eugene Smith, al A la Photo Eugene Award. Smith. Ya, pues
todos los jurados tienen como sus parámetros, pero hablando de la Eugene Smith, que bueno, viene pues de Eugene Smith, que es considerado el padre del fotoensayo, pues busca como historias profundas y que además, en este caso, tengan un compromiso social, ¿no? O sea, que no nada más se quede en la estética, sino que haya textura. Hay un colega argentino, me parece, Pablo Sotares o Soteros, no me Ajá. acuerdo muy bien de su apellido y espero me perdone si llegue a escuchar esto. Ajá. Él fue ganador del premio Fotógrafo del Año por la UNICEF hace unos años y él Ajá. decía que la estética cinética es cosmética, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que, que cuida mucho premios como lo que es la Eugene Smith, el World Press Photo, porque al final son premios a partir de historias de otros, ¿no? Y entonces, otra vez, el que se les trate con responsabilidad y con dignidad ayuda pues, a que se mantengan los, pues, como los principios del por qué hacemos lo que hacemos. Estuve también viendo tu discurso cuando lo ganaste y hablabas mucho sobre esta responsabilidad, pues, que sientes al dar la voz a las historias. ¿Cómo ha sido o cómo ha evolucionado esta responsabilidad que sientes? ¿Siempre ha sido así? O sea, desde que tú tomaste una cámara, ¿sentías una No, no, responsabilidad? a ver, la evolución siempre es como constante y a partir de mis vivencias, de mis carencias, de mis privilegios, de todo, desde donde estoy, y siempre va cambiando, ¿no? Obviamente, cuando era más joven, tal vez inclusive muchas veces no me daba cuenta del por qué hacía las fotos y solo me interesaba la estética, ¿no? Sin nada más que solo tratar de sacar fotos bonitas, porque es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Ajá. Ya conforme la vida me ha puesto colegas que admiro y que respeto y que me enseñan sus procesos, que entiendo el por qué es importante lo que hacemos, me empiezo a cuestionar y a encontrar mi voz, porque creo que eso es importante. Yo no le doy voz a ellos, ¿no? Ellos tienen su voz para hablarla y la tienen en sus espacios. Más bien, yo encuentro mi voz en esas historias y trato de comunicarlas, ¿no? Lo que pienso y decir, bueno, desde mi punto de vista como observador, en historias donde me tocan, digo, bueno, yo tengo este antecedente, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo quiero mostrar, que no necesariamente es lo mismo que a lo mejor pensarían las personas a las que retrato, porque su contexto es otro, ¿no? No es lo mismo llegar a una guerra, decidir llegar a una guerra, hacer fotos y al cabo de un mes regresarme a mi ciudad, aquí donde no están cayendo bombas, a estar viviendo todos los días en el asedio del fuego, ¿no? Entonces, Sí. no me quiero atrever a decir yo soy su portavoz. Mm, ujú. O sea, entonces esta transición, digamos, de tomar fotografías objetivamente, digamos, estéticas, lindas, guapas, a ya contar una historia, como a qué, en qué momento de tu carrera crees que, digamos, en una Pues, autoevaluación decías, bueno, creo que estoy logrando pues lo que quería de contar una historia. yo creo que cuando empecé en el Universal, ya empecé a hacer fotografías como tal. Yo creo que ahí es donde empecé ya a cuestionarme este tipo de cosas, porque antes no los pensaba, porque Ujú. también no convivía con muchos fotógrafos, ¿no? Entonces Ajá. creo que el convivir con colegas y que te compartan sus puntos de vista y el ver pues cómo vive la gente, cómo es que se plantean, cómo inclusive en las mesas editoriales manipulan o o plantean el mensaje a conveniencias editoriales, te hace reflexionar, ¿no? Y entonces a partir de ahí Ajá. empiezas a modificar tu postura. Vi que también estuviste en Ucrania. ¿Nos podrías platicar cómo se da esta oportunidad de ir? Pues bueno, yo estuve en Ucrania en el 2019 cuando era la guerra separatista. Bueno, Ujú. ves que empezó en el 2014 y Ujú. yo fui en el 2019 a la región de Solote 4, que es por el Donbass, más hacia Rusia. Ajá. Y eso me permitió a mí conocer el contexto de la guerra. Entonces, cuando empieza Ajá. la guerra en el 2024 es cuando decido volver a ir pues a ver qué pasa porque ya había hecho amigos, ya había hecho contactos y en la guerra de Ucrania llevo tres incursiones. Entonces,
pues al final creo que es una historia que me pegó, que me golpea, y que inclusive pienso regresar, ¿no? No sé si este Ajá. año o el otro, pero tengo que ir otra vez a Ucrania a ver qué está pasando y también cuando termine la guerra creo que tengo que estar allá. Bajo tus ojos, ¿cuál consideras que es la misión del fotógrafo en un conflicto bélico? En un conflicto bélico, ay, pues al final vamos a ver lo que está pasando, vamos a registrar lo que ocurre y al final la fotografía es la preservación de la memoria, ¿no? Es para Ujú, no olvidar, para que no vuelva a suceder. Ese es ujú, como el ideal de la fotografía, ¿no? Porque, ujú, no sé, por ejemplo, poniéndote en contexto, hace 3 días, 4 días, si no me ujú. equivoco, encontraron un Ajá. crematorio clandestino en Jalisco. Jalisco es un estado aquí en México con más Ujú, de 200 pares de zapatos de gente asesinada, ¿no? ujú, Hubo quien comparó con su justa dimensión, obviamente, pero la escena cuando están los zapatos apilados en Auschwitz, ¿no? Entonces, ujú, al final, este tipo de fotografías, pues, busca guardar un archivo de cosas que no deberían de ocurrir en el primero de los niveles, pero creo que también es el que hace por nosotros, en este caso por mí, ¿no? A qué ujú, reflexiones llego, el encontrar si mis motivaciones son las correctas, si yo soy la persona indicada para estar ahí ujú, y entonces a partir de ahí decidir si continúo o no. Eh, pero bueno, al final también hay que aceptar que no porque hagamos fotos las guerras van a terminar. Las guerras han ujú. existido y existirán después de nosotros, pero tenemos que estar ahí para denunciarlas, ¿no? ¿Y cómo haces tú esta autoevaluación para saber si eres tú el que debe de documentar esa historia? Mm, Creo que, creo que el saber, hablando de Ucrania, el por qué me Ujú, interesó, yo lo hice por un paralelismo. Cuando yo fui la primera vez a Ucrania, me dijeron que había una región donde solo habitaban puros viejitos y que todos los demás habían sido desplazados por la guerra. Y eso pasa aquí en México. Aquí en México se repite mucho ese fenómeno y entonces a mí me daba como mucha inquietud el entender cómo en dos lugares totalmente opuestos y con historias que pareciera que no se rozan, se sufren ujú, de los mismos problemas a causa de fuego cruzado por personas ajenas a ellos, ¿no? Esa fue ujú, como mi primera idea. Entonces, cuando yo llego a Ucrania, y empiezo a ver, encontré muchas similitudes o sea, yo veía a las señoras que me recibieron, que estaban en estos pueblitos y decía, podrían ser mis tías, ¿no? O sea, ujú. fácilmente podría ser la vecina de mi mamá que vive en un pueblo, ¿no? O la gente Ajá. que conocí en Michoacán, que está ahí porque toda su familia se fue y ellos se quedaron, ¿no? Entonces, eso fue como lo que me motivó a empezar ese trabajo. Conocí Ujú, gente, conocí a una persona que era mi fixer, que se llamaba Dimitri, que se volvió mi amigo, encontré que había mexicanos viviendo allá tocando el violín. O sea, ujú. para cuando Oh, empieza la guerra, eh, yo siento como este impulso de ir y continuar el trabajo que había empezado, ¿no? ujú. Y a partir de ahí es que dije, bueno, creo que puedo hacerlo. Y eso no me hace el mejor contador de la historia, porque además éramos muchos fotógrafos y muchos periodistas. Cada Ujú. quien la cuenta a su manera, ¿no? Bueno, al ser testigo como de la cruda realidad y de estas atrocidades, pues siendo un observador ahí cercano, ¿cómo lidias tú al ver estas injusticias o atrocidades que suceden? ¿Cómo lo manejas? Sí, procesas? Pues creo que siempre hay una especie de desintoxicación después de las asignaciones, después de los viajes, en donde, hablando de cosas fuertes, ¿no? O sea, guerras, sismos, asesinatos, o sea, genocidios o así, pues siempre hay como una desintoxicación con la gente cercana a mí. Ujú, O sea, me acerco y platico, como me doy un tiempo de una semana, 2 semanas, dependiendo, y después lo voy dejando. A mí me ha gustado hacer ejercicio mucho tiempo, entonces creo que eso me ha ujú, permitido eh, poder tal vez no refugiarme en otras cosas que colegas hacen, ¿no? Digo, no ujú, estoy como culpando, solamente cada quien encuentra sus maneras de desahogo. A mí llega un punto en donde ya empiezo con el deporte y eso me relaja, porque además es deporte
de contacto, es boxeo, es donde tiene que Ujú. haber como una descarga de adrenalina fuerte. Digamos, este proceso de ser el observador y después como desestresarte y después volverlo a hacer, ¿cómo ves tú que afecte o que transforme tu arte? Pues es que al final se va quedando en mi voz y mi mirada va evolucionando y va evolucionando a partir de mis vivencias, ¿no? Ujú, Eh, ¿Por qué agarro, por qué equipo, más bien por qué escojo tipo de colores, por qué escojo temas que me interesan, ¿no? O ujú, sea, a ver, no estoy cerrado a hacer cosas soft, por ejemplo, ¿no? Puedo hacerlas ujú, si me gusta, pero ujú. siempre tengo más afinidad Ajá. con problemáticas de derechos humanos y de conflictos armados Ujú, que tal vez en una primera instancia a otros colegas no les gustaría por el nivel de trauma que dejan, ¿no? Entonces, mm, y esto se va reflejando en la estética de mis fotos, ¿no? ujú, O sea, a veces siento que hay como cierta nostalgia o cierta tristeza en la luz que agarro, en por qué escojo cierta paleta de colores, ¿no? ujú, Pero bueno, al final también eso es algo que la gente tendría que decir o interpretar si lo ve, ¿no? Yo ahorita es como ujú. eh, respondiéndote a tu pregunta. Ajá. Y cuando no estás haciendo fotografía documental, ¿qué fotografía haces? Como cuando no estás asignado en tus tiempos libres. Pues hago de todo. Es que no solamente hago documental, me Ujú, hago foto fija para producciones de Netflix, de HBO, ujú, hago foto corporativa, hago mm, retrato. Casi no hago retrato books de personas, pero luego me pagan y las hago. Entonces ujú, también el que yo tenga un abanico amplio de asignaciones, no necesariamente periodísticas, pero sí fotográficas, me ayuda a refrescar mi mirada y encontrar nuevas narrativas, ¿no? O sea, a veces hubo un tiempo en que me daba insomnio ujú, y me iba en las madrugadas al volcán a hacer fotos y ujú, de ahí le encontré cierto gusto a hacer fotos de estrellas y ahora mm. que fui a Tijuana junto con un colega que se llama Daniel Ochoa de Olsa, decidimos hacer una serie de El Muro bajo las Bajo las estrellas. estrellas. Es en Cuauhtería, ¿no? Los autores somos Daniel Ochoa y yo, Ujú, pero siento que al menos mi gusto fue de ahí, ¿no? De que yo hacía ujú, estrellas en una etapa de mi vida en que estaba triste y me daba insomnio y me iba a hacer fotos, ¿no? ajá, Y así, pero yo hago fotos de ujú, todo. ajá. ¿Y qué era lo que intentabas reflejar o contar con el muro bajo las estrellas? Eh, Cuando estábamos en la frontera, a mí me llamaba mucho la atención que no se ve. En mi cuenta de Instagram hay un detrás de cámaras donde está totalmente oscuro. Si tú ves las fotos, te Ujú, imaginas que había como mucha luz, pero en realidad no, era penumbra total. Y cuando ujú, voltabas hacia arriba, las estrellas era esta luz que te guiaba un poco el camino, el paso, ¿no? ujú, Mientras tus ojos se adaptaban a la oscuridad, esta luz que te daba la bóveda celeste, sí ujú, te ayudaba a orientarte un poco y te ayudaba a caminar, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que solo crucen en la noche ni que crucen más en la noche, pero ujú, seguro hay gente que cruza en la noche y me imagino que las estrellas son como estos aliados que ahí están para ujú, iluminarles el camino, ¿no? Ese es mm. el motivo principal del por qué me interesaron hacer las estrellas. Está muy bonito. Yo cuando estuve viendo tu proyecto, sí, tu trabajo, ese en específico me hacía sentir como este contraste de la tranquilidad del desierto y como lo áspero y, y lo tajante que pues es esta estructura fronteriza. Daniel tiene un statement, Daniel Ochoa es un colega, él lleva trabajando el muro durante mucho tiempo Ajá. y su trabajo habla, entre otras cosas, un poco de lo absurdo del muro, ¿no? Tiene Mm, una serie muy larga de cómo, pues, hay muro con puertas abiertas, hay muro que termina, hay muro delgadito y que al final se vuelve un mm, absurdo, ¿no? Ese es como el trabajo de Daniel. Y ahora que trabajamos juntos en este proyecto y yo lo he enseñado a gente, muchas personas me han dicho es que parece una escultura de algo estúpido. Entonces, mm, al final está el statement de Daniel, está el mío, pero también está el de la gente que lo mira, ¿no? Y ujú. eso también me parece que es importante. A mí me encanta. ¿Crees que pudieras platicarnos? Sé que tenemos poco tiempo, pero un poco del Beautiful Poison, el que te hizo ganar el Eugene Smith for the World. Sí, Está, está muy bueno, bonito. Hermoso Veneno es un trabajo que documenta la de problemáticas congénitas y enfermedades a partir
del uso de agroquímicos en el cultivo de flora en la región de Tenancingo. Básicamente esa es Ujú, como la tesis. ujú, Y bueno, son 3 años documentando, no, más, o sea, ya el proyecto como tal, este es el quinto año que ya estoy cerrando a manera de libro, pero ajá, haciendo fotos fueron 4 años ujú, de la región. Y bueno, tuve apoyo de Doña Petra, que es la mamá de Sebastián, y a su ujú, vez me dio acceso a otras familias y eso me permitió poder, pues, hacer un trabajo muy, muy, muy íntimo. Y sí, eso es algo que me reconocieron afortunadamente en becas como la Eugene Smith, el ujú, Sistema Nacional de Creadores, que es una beca muy importante aquí en México, bueno, el sí, WordPress Photo, y pues la verdad me motiva mucho a continuar porque entiendo que las historias que pareciera que son pequeñas en un pueblito de un ujú, país que tiene otras problemáticas más mediáticas, pues ujú. resulta que son importantes allá afuera, ¿no? Entonces eso Ujú. me motiva. Me gustaría, digamos, volver a la génesis de tu pasión. Cuando hacía mi tarea, pues vi que agradeces a tu madre por poner una cámara enfrente. ¿Recuerdas qué fueron tus primeros retratos o Mi cómo fue familia, esta impresión materna con la fotografía? no, mi familia, mis perros. Lo que pasa es que mi mamá vendía fotografía, bueno, vendía Ujú, equipo fotográfico ujú, para, eh, para tiendas. O sea, ella era la que iba a las tiendas de fotografía del centro y levantaba los pedidos que le decía, mándame tanto papel, mándame tantas cosas para vender. Entonces, ajá, como ella tenía descuento, nos regaló una cámara, no reflex, no nada, una cámara normal a mi hermano y una ajá, cámara a mí. Mi hermano ajá, nunca la pelaba. Y de hecho yo usaba la de ujú, mi hermano porque se me hacía más chida, porque tenía el lente que salía y eso a mí me gustaba. mm, ujú, Entonces yo usaba su cámara y hacía fotos de mi familia. Eso era ujú, como lo primero que hice. De hecho, mucho del acervo, del archivo familiar, existe porque siempre había un niño que ahí estaba como merolico y como trompito por todos lados haciendo fotos. Esas fueron mis ujú. primeras imágenes, pero yo en ningún momento tenía la intención de ser fotógrafo, solo las ¿Cuál, hacía. cuál ha sido o cuál crees que haya sido como el detonante que, bueno, suponiendo que tú y tu hermano tuvieron un fondo similar, ¿qué crees que haya sido diferente en ti que decidiste pues tomarla y volverte loco? No sé, yo creo que tal vez no es la personalidad, porque la personalidad es algo como más social, sino el perfil. Bueno, llamémoslo como el perfil. Yo siempre tuve Ajá. este perfil como más creativo. Mi hermano Ujú, tenía otro perfil, él estudió derecho, ¿no? ujú, Él se fue más por otro lado, no era como tan afín al arte. ujú, Y tal vez por eso, ¿no? A mí siempre me gustaba como dibujar, veía documentales de víboras, mm, siempre veía estas cosas que a lo mejor eran como raras para los niños porque a mí me gustaban, ¿no? Entonces yo creo que por ahí ya se empezaba a ver un poco para dónde iba mi camino, ¿no? ok, ok. Yo me acuerdo que le Ah, decía a mi hermano, quiero hacer fotos, no sabía, nunca supe cómo explicar, pero le decía, es que quiero hacer fotos que no se vean así como sencillas, quiero hacer fotos bien. Y me acuerdo que un día fuimos a un pueblo que se llama Malinalco y había un puerco ahí en unos plátanos, e hice una foto y se le enseñé y dije, ay, no, así no me la imaginaba. O sea, no tenía ni idea cómo mm, la quería, pero yo sabía que no era lo que yo quería hacer, ¿no? ah, Y pues ya, ¿no? Pues creo que y fui encontrando un poco mi camino. eso como que denota, digamos, una profundidad estética de, como autocrítica, ¿no? Como desde pequeño Sí, sí, sí. diciendo, no, no me lo imaginaba aquí. Am, Ujú. ¿Recuerdas qué foto fue un punto de inflexión en tu carrera y por qué lo fue? ¿Mía o de otras personas? Tuya, tuya. O sea, ¿qué foto tomaste que cambió tu carrera para siempre? Bueno, las de las flores, ¿no? O sea, creo que ese ha Mm, sido ahorita como mi hit. Espero que no sea mi One Hit Wonder, pero eso ha sido como lo que claro. explotó mi trabajo, Ujú, em, porque pues le dio la vuelta al mundo. Entonces, sí. eh, aquí en México he hecho fotos que han sido virales en algún momento y que Ujú, han tenido cierta fama, si se puede decir así, pero el proyecto de las flores fue así como mm, un ok. antes y un después, ¿no? Para terminar, nuestra pequeña audiencia nos comparte unas preguntas que querían hacerte. Preguntan, ¿qué es lo más bello que has fotografiado? ¿Qué es lo más bello que he fotografiado? Pues yo creo que el amor a mi mamá y a las mujeres que he amado y que han estado en mi vida, creo que eso Ujú, es lo más bello que he fotografiado.
Y si tuvieras tú una recomendación para el fotógrafo que aspira a vivir de su arte, solo una, ¿cuál sería esta recomendación? Mm, Pues yo creo que es un maratón, no es una carrera de velocidad, ¿no? Entonces es Mm, como encontrar los caminos y las estrategias y creo que se puede, es difícil mm, porque el modelo económico ya se va más hacia el freelanceo, no sé en Argentina cómo mm, esté, pero mm, aquí los salarios están mal, pero se puede vivir mm. bien si se encuentra el modelo de negocio adecuado, porque al final esto pues es un negocio, ¿no? Última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. En este mundo interconectado, donde pues todos estamos constantemente en el teléfono recibiendo diferentes mensajes, si tú tuvieras la posibilidad, la capacidad de enviar una notificación, un mensaje, este mensaje puede ser una imagen, un audio, una canción, un texto, ¿qué desearías que el mundo viera si tuvieras la oportunidad de que todos leyeran algo? Observaran algo. Algo en específico. mm, Sí. Que a todos nos llegara una notificación con algo que tú deseas que el mundo vea. Pues, pero en una generalidad, porque no sé si para todos, pero yo creo que un mensaje de su madre, donde les dice que los quiere mucho. Qué bonito. Creo que eso siempre te ilumina el día, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, sí, muchas gracias. Nada más me queda agradecerte otra vez por la oportunidad de poder hablar contigo y de empaparnos de tu trabajo, de tu inspiración, de lo que te motiva, de tu historia. Fueron unos 30 minutos bastante productivos. Muchas gracias, Christopher. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Pablo.